Hola chicos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente, espero se encuentren bien. El día de hoy continuamos con nuestras clases. Entonces, el día de hoy chicos, pues vamos a ver lo que hemos estado hablando sobre lo que son las hojas de cálculo, que ya la mayoría sabemos que una hoja de cálculo pues es aquella que me permite organizar datos y asimismo pues realizar cálculos para poder obtener operaciones y resultados. Ahora bien, estas hojas de cálculo en esta primera lección que hemos tenido, que fue la lección 10, que fue el concepto y el entorno, que esperaría que la mayoría pues ya pudiésemos distinguir cuáles son las partes más importantes de una hoja de cálculo. Vimos y trabajamos en poder estar copiando esta información y poderla ordenar en nuestra hoja de cálculo. Entonces, muy bien, en nuestra última actividad pues teníamos que rellenar estas dos preguntas que decía: en las celdas de la hoja de cálculo los datos de texto se alinean automáticamente a la izquierda y los datos numéricos se alinean automáticamente a la derecha. Entonces, esto es bastante importante, ya que son datos que al momento de escribirlos se van a alinear automáticamente. Y con esto pues pasamos a nuestra lección número 11, que sería hoja de cálculo y formato. Entonces, dice que el señor Benjamin tiene ya bastante información acerca de los bots. Quiere proponer esta tecnología en su empresa para generar ahorros. Observa la tabla que el señor Benjamin preparó para calcular todo el dinero que podría ahorrar en su empresa si utiliza bots para atención telefónica en vez de ocupar el tiempo de varias personas. Ahora bien, mucho ojo en esta tabla, por favor. En esta tabla yo necesito que ustedes la copien tal cual como está acá en el libro. Pero esta tabla pues no la vamos a utilizar para esta clase, sino que usted no tiene que enviar esto. Usted la necesita tener guardada para la siguiente clase, que es donde ya vamos a ver qué es lo que vamos a trabajar. Entonces, dice: pero cuando presentó la hoja de cálculo, su jefe le dijo: no se entiende la información, dale formato para que sea más clara. Entonces, continuamos. Aquí tenemos nuestra primera actividad, que esto es lo que yo necesito que me envíen esta semana. Y dice: recuerda que formato significa modificar la apariencia de la información sin que cambie el contenido. Marca con un chequecito, una palomita, todas las acciones que se consideran formato. La pregunta clave es: ¿cambia el contenido o la información? Si cambia, se considera edición, pero si no cambia, entonces se considera el formato. Con el contenido quiere decir que yo tengo escrito la palabra hola y yo le voy a aplicar un formato. ¿Qué quiere decir? Les voy a dar un chivo, cambiarle un color, cambiarle tamaño, ponerle otro tipo de letra, ponerle muchas cosas que se pueden trabajar. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, a la hora de que yo le coloco color, la palabra sigue siendo hola. Entonces el contenido no está cambiando, sino que esto es dar formato, darle un diseño. Es como cuando nosotros nos vestimos cada día con ropas diferentes. Nosotros seguimos siendo los mismos, pero la ropa nos hace ver diferentes, a veces más bonitos, a veces más desarreglados, pero nosotros somos los mismos. Cambiamos nuestro formato y nos podemos ver mucho mejor, o simplemente podemos quedarnos eh, sin arreglarnos, ¿verdad? Entonces, ahora, usted va a escoger entre estas opciones cuáles son las correctas y pues me va a enviar la fotografía. Continuamos con nuestra clase. Dice: en una celda de la hoja de cálculo, los datos pueden ser de dos tipos: textos o números. Si el dato es un texto,
se alinea automáticamente a la izquierda de la celda, que era lo que estábamos hablando desde la clase anterior y con las preguntas que teníamos arriba. Si el dato es un número, se alinea automáticamente a la derecha de la celda. Un número se puede formatear de muchas maneras sin que se modifique el dato. Por ejemplo, el número 23.5 se puede presentar como 23.5, que sería lo normal. Dólar o quetzales 23.50. Se puede presentar como 23.5000, es decir, 5000 con 10 centésimas o milésimas. Y 23.50%, un 2350%. Y 2.35 elevado a la 0,1, a la potencia 1. Esto ya quiere decir un número científico. Son diferentes tipos de formatos que vamos a estar hablando. Entonces, continúo con mi texto. Y dice, y sigue siendo el mismo número. No es necesario escribir los símbolos como el porcentaje o el dólar. Se agregan automáticamente al cambiar el formato del número. Además, puedes modificar la apariencia de cualquier dato, texto o número, cambiando el tipo, tamaño y color de fuente, el estilo, negrita, cursiva y subrayado, el color de relleno de la celda, la alineación y los bordes. Entonces, todo esto ya es dar formato. Entonces, yo les voy a hacer un pequeño ejemplo. Usted únicamente pues me va a trabajar esto en el libro, la actividad número 1. Esa es nuestra tarea. Y yo pues en este momento voy a hacer esta misma tabla que usted va a tener que realizar, pero esta no la vamos a enviar, ya que esto nos va a servir únicamente para nuestra clase de la semana que viene, nuestro repaso, por así decirlo, porque también recordémonos que si no estoy mal, vamos a tener evaluaciones. Entonces, en la celda 1 me dice que voy a escribir atención al cliente. Enter. En la celda 3, primer contacto, puesto, tiempo al teléfono, horas. Vamos a copiar Juanita, telefonista. Luego otro lo voy a copiar después porque no miro. Alberto, recepcionista. Dejo una celda en blanco a las 6. Voy a escribir ventas. Mayra, Antonio, Alex. Y voy a escribir directora de ventas, asesor comercial. Y como aquí es lo mismo, simplemente lo voy a copiar. La número 11 me queda vacía. Y la número 12 me dice servicio. Voy a colocar Ernesto. Voy a colocar a Ana. Y voy a colocar a Álvaro. Entonces, no se preocupen por las tildes, chicos. Poco a poco vamos a ir aprendiendo cómo colocarlas. Pero si usted ya sabe, pues las puede colocar, no hay ningún problema. Pero por el momento yo le recomiendo que no se preocupe por las tildes. Estamos ahorita aprendiendo el uso de esta herramienta. La escritura por el momento en la computadora no es lo más indispensable para mí, porque a mí me interesa que usted aprenda a utilizar esta herramienta. Ya más adelante, conforme va pasando el tiempo, pues vamos a ir aprendiendo cómo acentuar y muchas otras cosas más. Gerente de servicio, asesor de soporte y asesor de soporte.
voy a correr estos datos y ahora en la siguiente línea me dice 3.6, 3.5, 3.1, 28, 14.6, 15, 46.5, 51.1, 100.8. Asimismo arriba también me dice 2.8, 2.5, 3, 28, 17.5, 17, 47.6, 43.75 y 84. Y en la parte de hasta arriba nos va a aparecer 6 y 6, 11, 11.2, 67.2 y 66. Entonces aquí vamos a colocar precio por hora, costo por día. Entonces aquí en Alberto voy a borrar que copié mal. Solo es Alberto y aquí es recepcionista. Recepcionista. Ahora muy bien. Lo único adicional, si nos damos cuenta, pues simplemente es de copiar los datos y de ajustarlos un poco, porque si nos damos cuenta los bordes por el momento no están aplicados. Entonces yo voy a autoajustar todo esto dándole doble clic en medio de la celda. Y entonces, lo único donde vamos a tener que utilizar una propiedad es en esta opción, en estas tres columnas que dice tipo, tiempo al teléfono, precio, hora y por día. ¿Por qué vamos a utilizar este formato? Porque si se dan cuenta a la hora de ajustar a mí me queda recto y a ellos les queda de una manera diferente. Para poder dejarlo de la misma manera, lo único que debo hacer yo es seleccionar estas tres celdas y buscar la opción que dice ajustar texto. Entonces ahora que ya está ajustado el texto, voy a reducir el tamaño de la celda porque si se dan cuenta me quedó más grande que el que tenemos en el ejemplo, y lo voy a reducir y voy a hacer más grande. Como se dan cuenta, aquí también tienen más grande, y voy a hacer más grande este espacio tratando de dejarlo del mismo tamaño. Lo voy a hacer doble, es decir, a la otra celda, y aquí ya nos damos cuenta que ya nos aparece al teléfono en horas. Entonces aquí lo hago un poquito más grande para que me salga el otro paréntesis, y hago lo mismo con las otras celdas. Precio por hora y costo por día. Entonces aquí sí ya tenemos nosotros nuestros datos. En algún dado caso les habrá quedado un poco más grande por el tamaño de la letra, pero nosotros lo vamos a dejar de este tamaño. Ya saben que simplemente le di clic en ajustar texto para que esta opción esté habilitada, y yo ya al momento de hacer más pequeña la celda, pues se abarque en dos líneas, ¿verdad? Entonces, a la hora de tener ya su archivo, usted simplemente lo va a guardar en su escritorio, porque este archivo lo vamos a utilizar la siguiente semana. En su escritorio, y le va a colocar formato. Entonces, única cosa diferente es de que aquí hasta abajo tenemos una fila que se llama costo, donde están unidas estas dos celdas. Se dice costo costo diario total, y pues vamos a ver que el costo por día se refiere a lo que está en estos datos, ¿verdad? Entonces
Como ya sabemos, esta fórmula ya la usamos desde el año pasado, que se llama igual suma, en la cual pues vamos a seleccionar todos estos datos, pero una cosa muy importante es de que, si se dan cuenta, tenemos líneas en blanco. Entonces yo voy a seleccionar estas dos, voy a mantener presionado mi tecla control, selecciono estas otras dos y mantengo presionada control y selecciono estas otras dos. Entonces, si se dan cuenta, nos lo está tomando por diferentes rangos, pero no pasa nada porque al final la suma pues nos tendría que dar exactamente lo mismo si es que se está sumando únicamente estos datos, ¿verdad? Entonces vemos que nos da un 476, entonces más de algo estará trabajando, realizando diferente, ¿verdad? Porque son los mismos datos. A menos de que tengamos que multiplicar nosotros también estos datos, que sería igual este por este, para que nos dé los datos. Y si nos damos cuenta, pues nos da lo mismo, igual este por este dato, enter, 84, 43.75, me sigue dando lo mismo. Si nos damos cuenta, aquí coloqué 16 y era 46, es por eso que no me da la suma correcta. Entonces igual selecciono este multiplicado por este, que estas fórmulas ya las sabemos, la de abajo es una función y a la hora de que arrastre ya nos aparece 506.95. Entonces, teniendo estos datos copiados en nuestra hoja de cálculo, pues usted la guarda y la tiene lista para que la podamos trabajar la siguiente semana, ¿verdad? Atención al cliente, cada uno de esos datos. Aquí utilizamos fórmulas, si se dan cuenta, la barra de fórmulas me sirve para esto, para ver qué datos tengo escritos o qué fórmula, porque aquí tenía el número y ahora pues aquí tengo la fórmula y me aparece aquí reflejado únicamente el número de la respuesta. Igual acá estoy utilizando una función, que esto ya lo sabemos. Diferencias entre una fórmula y una función: que una fórmula pues trabaja con celdas individuales y que una función trabaja normalmente con rangos, y tenemos una palabra ya definida en Microsoft Excel para poder realizar ciertas operaciones. Es decir, en una fórmula yo puedo realizar muchas operaciones combinadas y tengo que estar trabajando celda por celda por celda por celda. Pero una función me permite seleccionar varias celdas y se indica un rango, así como lo estamos viendo acá, de la E4 a la E5 o de la E7 a la E9, y ya se sabe que la E8 se está tomando en cuenta también, igual como la E13, 14 y 15. Entonces ese es el rango, y como bien lo habíamos visto en años anteriores, estos rangos se utilizan en funciones y en fórmulas. Pues si no se sabe qué es lo que se va a trabajar, no se puede utilizar rangos, ¿verdad? Pero acordémonos que poco a poco vamos a ir avanzando. Y pues ánimo, chicos, esto sería todo lo que tenemos que hacer el día de hoy. En la tarea, en la entrega de la actividad, usted lo que me tiene que enviar pues sería este ejercicio de la página 49. Página 49, resuelto, que es la actividad 1 que tenemos aquí. Según la información que nos brinde, marcamos un chequecito a lo que se puede indicar como formato. Entonces, chicos, ha sido un gusto, que se pasen bien, que tengan un feliz día, y la tarea la pueden entregar hasta el día lunes. Bye.